FM 89.1, Radio Universidad. Al principio del programa, ¿no? Y ayer enganchábamos justo la palabra de Héctor Daer, el titular de la CGT, anunciando para el 17 de agosto esta movilización. Y vamos a charlar con Juan Carlos Smith, también perteneciente a la CGT, secretario general del Sindicato de Embarcado de Dragado y Balizamiento. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí Mauro y María los saludan. Un gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, finalmente se decidió ayer. ¿Cómo fue un poco ahí la charla, me imagino el debate, negociación, para que finalmente se decidiera hacer para el 17 de agosto esta movilización? En realidad esto tiene que ser ratificado por el Consejo Directivo, que debe sesionar en Azopardo, ¿no? Pero en principio es una línea de orientación que hemos acordado allí para que efectivamente haya una reacción del sindicalismo argentino frente al cuadro de situación político, social y económico que tiene la Argentina. Hay, bueno, muchos, no sé cómo se habrá tomado en las bases o cuál habrá sido la decisión para poner una fecha bastante lejana, ¿no? De aquí a un mes lo que sucede en la Argentina, pero no consideran que tal vez habría o haría falta alguna acción antes que esto, digo, teniendo en cuenta la situación que están viviendo muchos trabajadores y no trabajadores también en la Argentina, digo, quienes son trabajadores informales, desempleados y demás. Sí, claro, pero ese es un latiguillo y un cuento que yo lo escuchaba también cuando estaba la administración Macri, digamos, ¿no? Y acá hay que ser un poco más imaginativo para ver lo que está sucediendo en el país. El país tiene un problema no solamente económico, tiene un problema social, y tiene un problema en la coalición de gobierno. De modo tal que nosotros tenemos que ser prudentes con los pasos que damos. Y esa prudencia no se tiene que confundir con falta de firmeza, sino que muy al contrario tiene que ser medido en toda su dimensión la protesta que lleva adelante la clase trabajadora. Cuando se habla de las bases muchas veces se dice, bueno, pero las bases están requiriendo de que se tome una reacción mucho más fuerte. Yo he hablado muchas veces con compañeros abajo y muchas veces he escuchado de los propios compañeros que ellos mismos digan, miren, tenemos que ver cuánto vamos a perder, porque mucha gente, cuando pierde el día de trabajo, significa directamente una tragedia. No puede comer ese día. Ni que hablar de los sectores informales, ni que hablar que son los que terminan perdiendo muchísimo peor. Así que, digo, esto requiere que nosotros tomemos las medidas, hay que reaccionar, por supuesto, porque hay una situación muy complicada, pero hay que tener también la prudencia de ver todo el cuadro de situación, que no es únicamente el problema económico de que hoy está, sino que son los problemas que también arrastra las desavenencias, los desencuentros políticos, los matices, los encontronazos, y las operaciones que está haciendo los actores económicos, porque la escalada de precios, los desbordes de la canasta alimentaria también juegan un partido en esto, que no necesariamente son los mismos de los que nosotros tenemos que ir a confrontar. Juan Carlos, ¿cuáles serían o pensando un poco, cuáles serían las consignas de la movilización, un poco lo que han charlado ayer? Creo que la Secretaría de Prensa va a estar preparando un documento que tenga como título primero la patria. Porque de verdad creo que hay que demandarle a la política, a toda la política, al oficialismo, a la oposición, a la extrema derecha, que representada por La Libertad, lo que estaba encarnando es la desaparición del rol del Estado, cosa que obviamente nosotros no compartimos. Yo creo que todos tenemos que pensar que primero que todo está la patria, el que está más empobrecido, aquel que no tiene ninguna posibilidad, aquel que, si este rumbo, esta decadencia de año tras año de la Argentina sigue, no va a tener ninguna posibilidad en el futuro,
y discutir justamente el futuro, que es el lugar donde vamos a estar todos. El futuro es el lugar donde todos vamos a estar. Por lo tanto, requerirle a la política que tenga la responsabilidad de bajar los decibeles y encontrar una salida a la crisis. Porque la Argentina tiene potencialidad extraordinaria en materia de riqueza, de recursos naturales, de capacidad instalada, pero lo que tiene es una crisis política, donde los actores muchas veces hacen valer más sus miradas personales que la visión colectiva. Sí, hemos hablado en estos últimos días con algunos representantes de los trabajadores y también de movimientos sociales y manifiestan esto y ayer se lo leía un poco entre líneas también a Héctor Daer, ¿no? Esto de hay movilizaciones que no son contra el gobierno, sino un apoyo para un sector del gobierno que sabemos, ¿no? Está en tensión y hay un sector que quiere ir con algunas medidas de profundización y otro sector más tal vez moderado. ¿Sentís que esta movilización o este apoyo de la CGT tiene que ver más con esas medidas de profundización o con buscar otro tipo de consensos? No, yo creo que esto de contra nadie lo pone la prensa. No lo quiero personalizar en vos, porque estamos en un reportaje que ustedes muy amablemente me han requerido. Esto de que no ir contra nadie lo está poniendo la prensa. No sé si contra nadie, digo, no contra el gobierno es lo que dije yo. Es una medida de una expresión de reacción del sindicalismo frente a un cuadro de situación complejo, donde hay aumento de la pobreza, donde hay disparada del dólar, donde se nos derrumba el poder adquisitivo de los salarios, donde se pone en jaque la negociación colectiva, donde aparecen actores que lo que están promoviendo es que haya una disparada, una corrida del dólar y haya un derrumbe parecido al final de la convertibilidad o una hiperinflación. Entonces, nosotros sí vamos en contra de todo eso. Efectivamente, vamos en contra de todo eso y le pedimos a la política, no al Ejecutivo únicamente, a la política, que si tienen alguna salida para todo esto, que se dejen de especular, porque estamos todos arriba del mismo bote, ¿eh? Todos los argentinos están arriba del mismo bote. Y muchos de nosotros no nos podemos salir de la Argentina cuando ocurre una situación de esa, ¿eh? Lo tenemos que bancar acá adentro. Entonces, yo daría vuelta el título, ¿no? Contra nadie, por supuesto, es contra este cuadro de situación que permanece estancada la Argentina y que tiene una situación extremadamente delicada por la disparada que hay particularmente en la inflación sobre la canasta básica de alimentos. Así de sencillo. Yo por lo menos lo veo así. Dijiste recién... Lo digo así, apasionadamente. Sí, está claro. Estamos hablando con Juan Carlos Smith, también perteneciente a la CGT. Juan Carlos, dijiste recién que los que tienen que tomar medidas que se hagan cargo y que no especulen. ¿Con qué sentís que se está especulando? Con todo se especula. La oposición cuando hace el análisis, únicamente hace el análisis de los errores y no se hace cargo de todas las macanas que hicieron hace algunos años atrás, cuyos que estamos pagando la consecuencia. Y los que elaboran los trazados económicos no animan a tener una imaginación distinta a la que se ha tenido para salir del estancamiento de la Argentina. El nivel de pobreza que tiene la Argentina no se hizo en esta administración. En todo caso, se agravó por la pandemia y por la situación delicada del endeudamiento, pero ya venía de arrastre. Y el nivel que tuvo la anterior gestión también se le había descargado algún otro proceso, porque nosotros hace 40 años que tenemos un estancamiento y no hemos podido romper el núcleo duro de la pobreza. Esta es la verdad. Entonces, pongámonos mínimamente de acuerdo en ver cuál es la salida, las causas y cuáles son las razones y por dónde vamos a empezar a revertir la situación y decirle a nuestro pueblo que salir de esta situación va a ser muy duro y no lo vamos a lograr en un solo gobierno. Ahora, todo esto no me lo pueden pedir a mí, que yo soy un dirigente sindical de un sindicato chico. Esto lo tiene que hacer la política.
los que ejercitan el poder y que están en el escenario que expliquen bien todo esto. No hay receta mágica para esto. Para esto tiene que haber un acuerdo y partir de un diagnóstico común y dejarse de joder con la especulación. Buenas tardes, Juan Carlos María te saluda, te escuchaba recién decir que todos los argentinas estamos en el mismo bote y me hizo acordar la película Titanic, ¿no? Que si bien estaban todos arriba del mismo barco, lo que pasaba con quienes tenían mejores recursos y estaban mejor posicionados en ese barco y lo que terminó pasando con los que no, con los de abajo. Y me acordé un poco de esta película donde hoy por hoy vemos reclamos entre los de arriba y los de abajo, como parece que todo el mundo tiene derecho a reclamar, por supuesto, pero hay gente que está reclamando baja de impuestos y gente que está reclamando comer, ¿no? Entonces hay una diferencia enorme entre estos pedidos. Vos te referías recién a esto que solemos, los periodistas y las periodistas somos así, cuando algo nos gusta lo ponemos en el título y esto de contra nadie es título de un montón de cosas y fue ahí como unas palabras de Héctor Daer en estos días, ¿no? Que dijo, no salimos a la calle con un dedo acusador ni contra nadie, lo que estamos planteando es primero la patria. Este discurso de la patria y del país, yo lo estoy viendo hoy en los movimientos sociales, en las clases populares. ¿Sentís que los sectores populares se están apoderando nuevamente de esta reivindicación del pueblo, la patria, somos nosotros? Porque veníamos escuchando mucho a ciertos sectores de la derecha, a ciertos sectores siendo la reserva moral de la Argentina, la patria y la república. ¿Cómo ves esta? ¿Qué sensación tenés de este discurso de los movimientos populares más unidos, quizás? No, los movimientos populares están en la superficialidad, en la superficie, y yo he estado muy cerca y sigo estando cerca de ellos. Entiendo de que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no tengo la solución, porque normalmente en un reportaje como este aparece enseguida la solución, bueno, ¿qué hay que hacer? Y no, ninguno de nosotros tiene un gabinete económico detrás, asesores, expertos que tengan la varita mágica de ver cómo se sale de la acumulación, de la pelota de acumulación de pobreza que hemos hecho. Por eso le reclamamos a los que ejercitan la política que yo creo que disponen de esos recursos para encontrarle una salida. Ciertamente hasta ahora no la hemos encontrado, porque cada vez tenemos más pobres, ¿no? Bueno, sí. Muy bien. Los movimientos sociales que expresan eso, obviamente que tienen esta visibilidad, porque son los que están más perjudicados. Esa gente que está allí, el horizonte de esa gente que está allí, lo que le importa es ver si puede comer mañana, esta noche. Su horizonte es corto, ahí nomás. Nosotros tenemos el deber, la política tiene el deber de darle una luz más larga, que tengan una posibilidad, que tengan la esperanza y la razón de que alguna vez puedan abandonar ese bolsón de miseria en el que están atrapados. Y bueno, por eso ellos están. Bueno, y las dirigencias gremiales también acercándose a esto, porque lamentablemente lo que está sucediendo también es que no es la gente que no tiene un salario o no tiene un empleo formal la que hoy está bajo la línea de pobreza. Tenemos mucha gente asalariada que tampoco está llegando a parar la olla, claro. Es correcto, es correcto lo que usted dice. Aparte, está hablando con alguien que en noviembre del 2017 encabezó la protesta conjunta por primera vez en la historia entre los movimientos sociales y las columnas sindicales en la búsqueda del salario social complementario, que lo logramos a través de una ley. Y porque además le quería decir esto porque yo sé que es verdugo el tiempo en la radio. Yo ayer formulaba una pregunta, y la formulo en voz alta ya que tengo la oportunidad. Cuando se habla de que, bueno, el gasto público es mucho en estos amortiguadores sociales y le tenemos que dar un corte. Bueno, los que están en los lugares de decisión tienen que empezar a trabajar esa alternativa. Todos sabemos que esto no puede ser infinito. Ahora, que desaparezcan los amortiguadores sociales, que no haya más planes, que de alguna manera todo eso lo existe, yo le preguntaría, ¿y qué creen que va a pasar si ocurre eso? Y todo el mundo va a responder, y vamos a entrar en un conflicto, sí, pero el conflicto después genera un montón de escombros sobre el que lloramos todos con lamentables pérdidas. Pero el vacío que va a dejar la asistencia de los movimientos sociales,
de la iglesia, de los comedores populares, de la gente que colabora en esos lugares donde hoy el Estado no alcanza a dar respuesta, ese vacío, ¿sabe qué lo va a ocupar? El narco. El narco lo va a ocupar porque el narco tiene territorio, tiene connivencia con los sectores, con sectores institucionales, tiene armas y tiene dinero. Entonces hay que pensar un poco sobre el cuadro de situación delicada en el que se encuentra el país. Y esto me parece a mí la dirigencia. Por supuesto, usted tiene razón. La mayoría de los trabajadores, aún con convenio colectivo de trabajo, están ubicados debajo de la línea de la pobreza o arañando la olla. Bueno. Sí, entonces, no es cuestión te entiendo, no es cuestión de criminalizar la pobreza, ni decir que porque son pobres van a caer en las cuestiones del narco y demás, sino saber que siempre hay oportunistas aprovechándose de la pobreza, como en todos los lugares. Es un fenómeno. En este momento usted me agarra viajando a Rosario. Yo vivo en Rosario y sé de lo que estoy hablando. Y si todo el mundo cree que eso es un fenómeno que va a quedar sentado únicamente ahí, se equivoca. Porque aquí no, el conflicto se va a extender a otra geografía del país. Y casualidad, allí, a pesar de que hay ayuda del Estado y todo lo demás, el entramado de los movimientos sociales no tiene la misma fortaleza que tiene en el conurbano, es menor. Bueno, digamos, es un dato que me resulta llamativo, digamos. Juan Carlos, le agradecemos por este ratito aquí con nosotros, le mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Juan Carlos Smith de la CGT, bueno, analizando un poco lo que sucedió ayer en el sindicato PCN, tiene que aprobarse todavía el 17 de agosto como fecha para la movilización. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.